Ya, gracias por hacerme acordar. Si que algún momento vuelvo a pasar, por favor, chicos, les pediría encarecidamente que inicien la grabación. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, ya, antisepsia y asepsia. Eso. Me mato, ya. Ahora pasamos a desinfección. Ya. Ahora sí, básicamente, ¿qué es la desinfección? Que era dentro de lo que son las barreras de protección, por así decirlo, químicas, que habíamos visto junto con el lavado de manos, también estaba la desinfección y la esterilización, ¿no? Entonces, ya estas definiciones de acá, no, o sea, son como que sí se las deben aprender, pero no tanto como las dos anteriores, que son lo más importante que sí o sí se deben de tener en cuenta, porque lo van a escuchar siempre durante todas sus prácticas de cirugía, en general. Haz una correcta antisepsia, una correcta asepsia, siempre lo van a escuchar. Entonces, no se vayan a confundir cuando entren a SOP y digan, uy, mira, le están haciendo al paciente una asepsia, porque no es asepsia, ¿ok? Es antisepsia. Si es que le están colocando iopovidona en su zona abdominal, en toda su piel, es antisepsia, ¿ok? No vayan a decir asepsia porque si no el doctor los va a voltear a mirar y va a decir, ¿qué está pasando acá? Así que tengan cuidado con eso, ¿ok? Antisepsia, lo que le hacen con iopovidona al paciente sobre la piel, sobre tejido vivo, sobre seres vivos, y asepsia todas las medidas, ¿no? Todas las medidas que se tienen para que no haya microorganismos, ¿ok? Básicamente eso, de nuevo. Desinfección, ahora sí. Básicamente, como les digo, está dentro de las barreras químicas de protección y es la destrucción de microorganismos sobre objetos inanimados, ¿ok? Sobre objetos inanimados, es decir, sobre lo que vendría a ser los instrumentales quirúrgicos, sobre lo que son, principalmente esto, ¿no? Pasa por esto primero, por lo que son un desinfectante, para luego ser posteriormente esterilizado. Básicamente eso, ¿ok? Actúan en seres sin vida, son más rápidos y potentes y termoestables, y sin embargo son más tóxicos. ¿Okay? Dentro de los desinfectantes, ¿a quién tenemos? Al amonio cuaternario, a los tensioactivos y al hipoclorito de sodio al 1%. ¿Okay? Hipoclorito de sodio, en otras palabras, lejía. Por ejemplo, cuando ustedes terminen de suturar, siempre va a haber como que un baldecito así con un líquido. Ese líquido va a ser un desinfectante idealmente. ¿Okay? Puede ser cualquiera de estos tres de acá. Entonces, cuando terminen de suturar, el equipo de sutura, el equipo de disección que ustedes empleen, lo van a tener que dejar dentro de ese balde con ese líquido. Y eso es un desinfectante. Entonces ya está pasando por ese proceso de desinfección este instrumental quirúrgico, que es un objeto inanimado, para posteriormente poder ser esterilizado y poder volver a ser colocado y poder colocarlo dentro de esa bolsita, que son esas bolsas estériles, que siempre lo van a ver, ¿no? Que es una bolsa transparente, en la parte de atrás es blanca, y cuando ya ven esa bolsita es porque todo lo de adentro está estéril, ¿ok? Entonces, en un momento también vamos a hablar sobre lo que es la esterilización. Pero primero, siempre antes de la esterilización, va a haber lo que es la desinfección, ¿ok? Destrucción de microorganismos sobre objetos inanimados. Y ya para asegurarnos así, para que ya no haya nada, absolutamente nada, de microorganismos, de seres vivos dentro de ese objeto inanimado, esterilización, ¿ok? Ahora, tenemos dos tipos. Como les decía, la esterilización básicamente es el proceso por el cual se destruye todo microorganismo, todo, de lo que vendrían a ser instrumentos quirúrgicos, insumos y ropa quirúrgica, ¿ok? Habíamos hablado que la ropa quirúrgica puede ser desechable o reutilizable, ¿ok? Si es desechable, obviamente se bota. Si es reutilizable, tiene que pasar de igual forma por un proceso de esterilización, ¿ok? La esterilización no solo elimina bacterias, ¿ok? No solo elimina bacterias, sino que también elimina lo que son virus, y esporas, ¿ok? Es decir, honguitos. Hongos. ¿Ok? Entonces, va a pasar básicamente los instrumentos, los insumos y la ropa quirúrgica por ese proceso de esterilización. ¿A qué me refiero con insumos? A lo que vendrían a ser las gasas, los apósitos, todo eso, ¿ok? Todo eso puede pasar por lo que es esterilización. Obviamente, las gasas no van a pasar por un proceso de desinfección, porque obviamente se van a mojar y F, pero sí por un proceso de esterilización, ¿ok? A diferencia del instrumental quirúrgico que sí pasa por la desinfección y la esterilización, ¿ok? Y la ropa quirúrgica de igual forma pasa primero por desinfección y luego por esterilización, y de ahí ya se la pueden volver a utilizar, ¿no? Entonces, ahora sí, hablando de los tipos de esterilización, la física y la química. Tenemos aquí la física, que tiene que ver con la radiación y con el calor. Radiación, rayos gamma, rayos UV. Particularmente nunca he visto esto en ningún hospital MINSA, pero sirve para desinfectar lo que es la sala de operaciones, ¿ok? Sobre todo cuando entran pacientes que son infectocontagiosos, como pacientes con VIH, con hepatitis B, pacientes con VIH obviamente con el CD4 hasta el piso, que idealmente no serían de operar, pero si entran por una emergencia, se les operan. Entonces, de igual forma, toda la sala de operaciones pasa por un proceso de esterilización por medio de la radiación UV.
Luego tenemos la física dentro de esta, la que tiene que ver con calor. Tenemos dos tipos, el calor en seco y el vapor a presión. Vapor a presión habla de vapor, es decir, agua, ¿ok? Habla de agua. Entonces aquí dos ejemplos característicos, el autoclave y la pasteurización. Pero aquí se tiene que aprender autoclave. ¿Ok? Básicamente, este tipo de esterilización de vapor a presión utiliza lo que son temperaturas altas con penetración y humedad para que así pueda esterilizarse lo que se meta al autoclave. ¿Ok? Autoclave tiene que ver con vapor a presión, tiene que ver con humedad. Fue una pregunta de un pasito o de un final, creo. Así que no se olviden. Autoclave tiene que ver con vapor, que tiene que ver con humedad. Vapor es agua, húmedo. ¿Ok? No se olviden de eso. Luego, calor en seco, tenemos al pupinel. Este se encarga de oxidar y solo va a deshidratar a las bacterias si es que llegamos a esta temperatura, que realmente se debe llegar. ¿Okay? Luego tenemos las químicas. Aquí tenemos el método Stirrat, que utiliza esta tecnología de plasma de gas de peróxido de hidrógeno, que básicamente utiliza una baja temperatura y aquí podemos meter de todo porque esteriliza absolutamente todo. ¿Ok? Le podemos meter absolutamente todo. Luego tenemos el óxido de etileno, pero ese es un tipo de esterilización química que ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque es tóxica. Entonces, obviamente, todo lo tóxico, conforme va pasando el tiempo, se va dejando de usar. También es inflamable. Entonces, aparte de tóxico, puede generar un incendio. Entonces, idealmente no se utiliza tanto. Y esteriliza en frío, en temperaturas menores a 60 grados Celsius. Luego tenemos el formaldehído y la desinfección de alto nivel, que solo lo menciona su doctor. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso de la esterilización. Ya, ahora tenemos aquí lo que son los residuos hospitalarios. Como les había dicho, todo procedimiento que nosotros hagamos genera residuos. ¿Ok? Tanto ya sea los infecciosos o biológicos o los químicos. Los infecciosos o biológicos van a tener este símbolo y los químicos la calavera. ¿Ok? Infecciosos o biológicos, biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes o punzocortantes. Los biosanitarios, que son ¿qué cosa? Las gasas, sus guantes, los apósitos, jeringas, pero sin su aguja, ¿ok? Jeringas, pero sin su aguja. La aguja no va. Son las jeringas. Por A o B utilizaron una jeringa, eso se bota en lo que son los biosanitarios, ¿ok? Obviamente si utilizaron toda la aguja para sacar sangre o algo, ahí sí toda la aguja junto con la jeringa se va acá. Pero si solo utilizaron la jeringa para ya sea sacar un poquito de cloruro, para, no sé, para cualquier otra cosita que no tenga nada que ver con sangre o esas cositas, o solo utilizaron la jeringa sin la aguja, se va acá, ¿ok? Pero si utilizaron ambas, jeringa con aguja, todo se va acá en conjunto, ¿ok? También dentro de los biosanitarios van a ir las bolsas de transfusión sanguínea, los catéteres, una vez que ya se retiran del paciente, las sondas de igual forma, en este tachito rojo, en este famoso tachito rojo. Luego los anatomopatológicos, que son restos humanos. En traumatos seguro lo habrán visto un montón. Por ejemplo, la amputación de miembro superior, la amputación de miembro inferior. ¿Qué pasa con esta pierna? ¿Qué se hace con esta pierna que se sale, que se saca? Obviamente no va a ir a un tachito rojo, ¿no? Tiene que ir en una bolsita. Si es que por AOB tienen sospecha de malignización, que probablemente tenga un osteosarcoma, por ejemplo, lo pueden llevar a anatomopatología y ahí se confirma, ¿no? Si es un DNM o es algo benigno. Todo lo que es residuos anatómicos, bolsita, ¿ok? Y los punzocortantes en ese tachito, ¿no? Puede ser a veces de plástico o de cartón. Y idealmente solo se llena las 3/4 partes, porque obviamente las jeringas no pueden estar saliendo por acá, ¿no? Porque de forma igual que nada te puedes pinchar. Aquí básicamente se bota todo lo que son agujas, jeringas, lancetas, limas, pipetas, cuchillas, bisturí, vidrio, todo eso, ¿ok? Luego tenemos los químicos, los fármacos, ya habíamos hablado de los vencidos, de los que son expirados, de los citotóxicos. Reactivos también van acá para botar metales pesados como el mercurio de igual forma, aceites usados y contenedores pasteurizados. ¿Ok? Todo eso va en los residuos químicos. De esto obviamente no nos encargamos nosotros, sino se encarga el personal del laboratorio, idealmente, ¿no? Pero de lo que sí nos encargamos nosotros de botar, esto. ¿Ok? Saber dónde debemos botar los biosanitarios, los anatomopatológicos y los cortopunzantes. Ahora, no solo va a haber el tachito rojo que verá para biosanitarios o biocontaminados, ¿ok? Que no se olviden, gases, apósitos, puede ser transfusión, jeringas, algodones, todo eso. Vamos a tener los comunes y los especiales. Los comunes son donde yo voy a botar papeles, cartón, todo eso. Y los especiales es donde yo voy a botar mi gaseosita, si es que he tomado algo en el hospital. En el amarillo es donde yo boto mi cáscara de plátano, mi cáscara de, no sé, manzana,
mi envoltura de galleta, hago una galletita que se me cayó, esas cositas lo boto en los especiales. ¿Okay? En los comunes, básicamente, todo lo que viene a ser papel, cartón, todo eso. Y en los biocontaminados, lo que ya hemos hablado. Ah, ya. El amarillo nunca lo he visto. Ah, lo van a ver, ¿sabes en dónde? En el Hospital Niño. En el Hospital Niño lo van a ver. Ahí sí son bien así con lo que es los residuos. Y te van a decir, no, no puedes botar ahí. Así que ya, ahorita ya lo saben. Pero en otro hospital tampoco no lo he visto. Solo en el INSN. Ya, ahora sí. Entonces, pasamos a lo que es zonificación del sitio de la sala de operaciones, de SOP, y en general lo que es el centro quirúrgico. Perdón, de SOP no, está mal dicho. ¿Por qué? Porque SOP propiamente dicho se le dice a la zona blanca, ¿ok? Vamos a hablar de la zonificación del centro quirúrgico, ¿ok? Del centro quirúrgico. Aquí tenemos 3 zonas o 3 áreas, como le dicen también. Pueden ser zona negra, zona gris y zona blanca, ¿ok? La zona negra, básicamente, ¿qué zona es? O también conocida como zona contaminada, ¿ok? Contaminada. Esta zona es por así decirlo, la primera puerta de entrada hacia lo que es el centro quirúrgico, ¿ok? Básicamente es esto, lo que ven. Es la puerta de entrada, literalmente. La puerta de entrada al centro quirúrgico. Es por donde va a entrar el paciente, con su camilla, el paciente en camilla, y es por donde ustedes van a pasar, ¿ok? Es la primera puerta de entrada, ¿ok? La entrada al centro quirúrgico. Y además, dentro de esta zona negra, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que son el área administrativa. Por ejemplo, aquí tenemos la jefatura de cuidados intensivos, y esta es un área administrativa. Entonces, de igual forma, la zona negra va a estar compuesta por esto, por lo que es la entrada al centro quirúrgico y el área administrativa en general. Entonces, aquí en el área administrativa, ¿qué es lo que pueden hacer? Básicamente dejar los últimos papeles para la cirugía, un consentimiento informado, las últimas firmas que se tengan que hacer, y ahí dejan todo, ¿no? También lo que son las interconsultas, quizás que ha faltado alguna, luego también si es que tienen algún tema con una biopsia que se va a hacer en la cirugía, también pueden ver todo eso ahí en el área administrativa. Y obviamente la puerta, ¿no? Básicamente eso. Esa es la zona negra o zona contaminada. Se le dice zona contaminada porque es la zona obviamente que va a estar expuesta, es la puerta, ¿no? Es la puerta, entonces van a pasar todos los pacientes por ahí, no solo el paciente que va a entrar a la sala de operaciones, sino todos los demás pacientes que están con alguna patología, ¿no? Luego, ya una vez que ya pasamos esta puerta, pasamos a la zona gris, ¿ok? Que es considerada también como zona limpia. Y aquí ya sí va a haber más cosas, ¿ok? Todo lo que ustedes ven cuando ya entran por la puerta grande. O sea, cuando vayan de nuevo a lo que es el centro quirúrgico, pónganse a ver todo esto, porque literalmente está así. Van a ver la puerta gigante, entran, y de ahí van a ver su vestidor y todo lo que vamos a ver en un ratito, que ya sería considerada como qué cosa, como la zona gris o zona limpia. ¿Ok? Entonces ahí, dentro de la zona gris o zona limpia, tenemos a lo que son vestuarios, donde ustedes se van a sacar su ropa con la que han ido al hospital y se van a poner su ropa quirúrgica. ¿Ok? Luego, pasadizos, ¿no? Por donde va a pasar la camilla, obviamente. Luego lo que es el área de lavado de manos, para hacer su lavado de manos quirúrgico, con cloridicina al 4%, no se olviden. El área de trabajo, tanto la sucia como la limpia, ¿ok? La sucia, básicamente, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar en la sucia? Todos los instrumentos que se han utilizado en una cirugía van a pasar al área sucia para que puedan ser lavados, ¿ok? Básicamente eso, el lavado de los instrumentos que se han utilizado previamente en una cirugía. Y en la limpia, ¿qué es lo que se realiza? Una vez que han sido lavados estos instrumentos, pasan a ser empaquetados en estas bolsitas que les digo que son estériles, para que puedan ser esterilizados, ¿no? Posteriormente. Básicamente eso. Y luego tenemos el área verde, o también conocida como almacén. Eso. Es su otro nombre, donde se guarda todo, de sea lo que es la ropa quirúrgica, lo que son los campos, lo que son los apósitos, las gasas, el instrumental, todo se guarda ahí, ¿ok? Eso es la zona gris o zona limpia. Luego tenemos la zona blanca, que ya es considerada como área estéril, o propiamente dicha, como sala de operaciones, ¿ok? Sala de operaciones. Entonces aquí va a estar la mesa de operaciones y el personal asistencial, es decir, el equipo quirúrgico, que en un momento vamos a ver por quién está conformado. Entonces eso viene a ser las zonas de lo que es el centro quirúrgico. O sea, el centro quirúrgico es muy diferente a sala de operaciones. Como habrán visto, la sala de operaciones está dentro principalmente de ¿qué? De la zona blanca, ¿ok? Entonces,
Ahora ya saben, por eso les dije al inicio SOP no, porque me estaba confundiendo. ¿Sí? Ahora, si han elegido lo que es el Loaiza para su rotación de cirugía, les presento la sala de operaciones del Loaiza. Básicamente aquí van a ver todo con lo que está compuesto, todas las salas de operaciones, ¿no? Mayormente. Principalmente con lo que es, ¿qué cosa? La mesa de intervención, obviamente donde va a estar el paciente. Lo que es la máquina de anestesia, ya rotado para anestesiología, entonces ya saben que esta es la máquina de anestesia. Luego lo que es la máquina de aspiración, que es esta de acá. Ay, no sé, creo que esta de acá, que tiene su equipo de aspiración que va acá, ¿no? A la mesa donde se está interviniendo. Luego, lo que es el electrocauterio. Este es el electrocauterio que va conectado a un electrobisturí, que de igual forma va a la mesa del paciente, ¿no? Luego tenemos aquí a la famosa, aquí está, mesa semiluna, y a la famosa mesita de Mayro, que en un momento también la vamos a ver, ¿ok? Entonces, básicamente esto es por lo que va a estar compuesto casi todas las salas de operaciones, ¿ok? Y aquí vemos personitas, ¿no? Y estas personitas, ¿quiénes van a ser? El equipo quirúrgico, ¿ok? Aquí importante dos cositas. Hay que definir que van a haber dos partes del equipo quirúrgico. Los que están estériles y los que no son estériles. ¿Okay? El equipo quirúrgico va a estar conformado por ¿quiénes? Por lo que es el primer cirujano, o también conocido como cirujano principal. Luego, por el segundo cirujano, o principalmente conocido como primer asistente, / ayudante. ¿Ok? Ayudante. Ahora, antes de pasar a los demás, cabe recalcar que cada uno va a tener una posición. ¿Ok? Hay que saber en dónde se va a posicionar cada uno. El primer cirujano va a estar al lado derecho del paciente. ¿Ok? Siempre al lado derecho del paciente. El cirujano principal, ¿no? Siempre al lado derecho del paciente. El primer asistente o primer ayudante va a estar siempre mirando frente al cirujano principal, como ven acá. Si es que tenemos un segundo asistente o un segundo ayudante, va a estar paradito acá. ¿Okay? Ahí. Va a estar paradito acá. Es decir, a lo que vendría a ser al lado del cirujano. ¿Okay? Segundo asistente o ayudante. Al lado del cirujano. Es decir, al lado derecho del cirujano. Ya si tenemos un tercero, que normalmente somos nosotros, es decir, el alumno, vamos a estar aquí, felices de la vida mirando la cirugía. ¿Ok? Frente al segundo asistente y al costado del primer asistente. ¿Ok? Y todos estos de acá van a estar estériles. ¿Junto con quién? Con lo que es la enfermera instrumentista, que siempre va a estar mirando al cirujano principal para saber qué instrumental quirúrgico necesita este. ¿Ok? Entonces siempre va a estar aquí, en la posición podálica del paciente. ¿Ok? En la posición podálica del paciente. Todos estos de acá, los que he mencionado, van a ser estériles. Eso quiere decir que han pasado por todo lo que es la técnica aséptica. Se han lavado las manos, se han puesto el mandilón, se han puesto los guantes y también han colocado los campos, ¿no? Idealmente siempre la colocación de campos se hace entre este de aquí y entre este de acá, ¿ok? Pero también no solo de ellos va a consistir lo que es el equipo quirúrgico, sino que también van a haber dos personas muy importantes que lo van a conformar. Sin embargo, estas dos personitas no van a ser estériles, ¿ok? Uno de ellos es un anestesiólogo. Ustedes habrán visto que en todas las cirugías siempre el anestesiólogo está con su celular, jugando, o si no, chismeando, chateando. Entonces, obviamente no está estéril, ¿no? No tiene sus guantes, hasta a veces no es necesario que se laven las manos. Idealmente sí, pero a veces no se lava. Y luego la enfermera circulante, que es la que va a estar por todo lo que es la sala de operaciones, dando vueltas. Si es que por A o B en la cirugía falta algún instrumental, la enfermera circulante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a lo que era el almacén, que ¿cómo se llamaba? Área verde, para buscar ahí lo que falta en lo que es la cirugía, ¿no? Ya sea un instrumental, una gasa, un apósito, un dressing, lo que sea. Entonces, la enfermera circulante, básicamente, como dice su propio nombre, puede ir dando vueltas, va a ir caminando por todo el SOP. Y el anestesiólogo, obviamente, siempre va a ir a la cabeza del paciente, ¿no? Eso sí o sí fijo. Ahora, ¿cómo es que se colocan campos, chicos? Aquí tenemos a nuestro pacientito. Está en su mesita, Pepito. Ustedes al momento de irse a la cama, ¿qué es lo primero que se tapan? Al momento de taparse.
los pies, ¿sí o no? De igual forma, la colocación de campos quirúrgicos siempre va a empezar por el campo podálico. Pregunta de pasito, en mi ciclo, sí, probablemente en su ciclo podría ser. Se tapan los pies, primero, al momento. Siempre antes de irse a dormir, lo primero que se tapan, los pies. No se tapan la cabeza primero, sino los pies. Luego, se tapan la cabeza. Entonces, de igual forma. El segundo campo, ¿cuál es? El campo cefálico. ¿Ok? Obviamente me estoy refiriendo a los pies y cabeza, pero en sí, en general, supongamos que Pepito tenga una apendicitis. Va a ser operado por una apendicectomía. Ya, aquí. Ya, entonces obviamente tienen que delimitar la zona, ¿no? El campo va a llegar hasta acá, el cefálico, y el podálico hasta aquí. Entonces vamos a delimitar la zona. Primero el podálico, luego el cefálico. Luego los campos laterales. Idealmente va a empezar por el campo del cirujano principal, es decir, del lado derecho. Primero el lado lateral derecho y segundo el lado lateral izquierdo, ¿no? El segundo campo lateral. Entonces allá vamos 4 campos. Y por último tenemos a nuestro campo único, o también conocido como ponchito, que tal cual un poncho va a tener una abertura en el medio de ese campo y va a delimitar más aún la zona, ¿no? Entonces no se olviden, primero el podálico y luego el cefálico, luego los laterales, primero del cirujano principal o del primer cirujano, y luego de los asistentes, ¿no? Y luego del otro lado que vendría a ser el asistente. Y por último, el campo único o también conocido como poncho. Esa es la colocación de campos quirúrgicos y fue pregunta de mi ciclo de final. Decían, ¿cuál es el primer campo quirúrgico en colocarse? Podálico. ¿Ok? Acuérdense de cuando se van a la cama, se tapan primero los pies. Ahora sí, chicos. Me voy a parar un poquito explicándoles esta clase, pero esta clase de instrumental quirúrgico es al toque, ¿ok? Así que alguna pregunta con lo de bioseguridad, porque no solo he explicado lo que es la parte teórica, sino también la parte práctica. Ay, perdón. ¿Todo claro para pasar a esta? Esta de acá nos va a demorar máximo 20 minutos. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, pasamos. ¿Qué es el instrumental quirúrgico? Como les dije, ojo, pestañas, es aquí. Esto de acá le he tratado de poner las imágenes más bonitas para que de igual forma es más memoria, ¿ok? Entonces, una vez que termine la clase, vayan viendo los diferentes tipos de instrumental que hay en esta PPT para que ya cuando lleguen a la clase estén familiarizados, ¿ok? Entonces, ¿qué es el instrumental quirúrgico? Es el conjunto de elementos utilizados en todos los procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Van a ser utensilios, pueden ser costosos o no tanto, que van a servir para hacer procedimientos tanto de cirugía mayor como de cirugía menor. ¿Ok? Obviamente, al ser instrumental quirúrgico, debe someterse por un proceso de desinfección, esterilización, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para que puedan volver a ser reutilizados posteriormente. Ahora, tenemos tiempos quirúrgicos, ¿ok? Tenemos 5 tiempos quirúrgicos, pero van a haber 2 que se pueden realizar, por así decirlo, en cualquier momento, porque puede surgir una complicación en cualquier momento, que en un momento lo vamos a explicar. Primer tiempo quirúrgico, lo que vendría a ser la diéresis, incisión o corte, ¿ok? Lo mismo, diéresis, incisión o corte, sinónimos, ¿ok? Simplemente corte. Meto cuchillo, eso, ¿ok? Meto cuchillo. ¿Con qué se va a hacer? Principalmente bisturí, ¿ok? Bisturí. Luego tenemos la hemostasia. Este de aquí se considera como segundo tiempo, pero la hemostasia se puede realizar en cualquier momento. ¿Qué pasa si por A o B, antes de cerrar o cuando yo esté cerrando el paciente, uy, pinché un vasito y empieza a sangrar? No voy a dejar de hacer hemostasia porque ya estoy cerrando y la hemostasia del segundo tiempo. No, sino que tengo que aplicar la hemostasia. Entonces, es un tiempo que se puede aplicar en cualquier momento, ¿ok? Pero es considerado como segundo tiempo, pero idealmente no se queda ahí, no se queda estático, sino que se lo puedo utilizar en cualquier momento si es que tengo algún sangrado, porque idealmente no podemos dejar sangrando al paciente. Hemostasia, ¿con qué se hace? Con lo que son las pinzas, principalmente una característica, pinza Kelly, que en un momento lo vamos a hablar, o también con el electrobisturí, ¿ok? Con el electrobisturí. Porque el electrobisturí me permite tanto cortar como hacer hemostasia. Luego tenemos el tercer tiempo, que es la exposición, ¿ok? Aquí básicamente vamos a presentar lo que son los planos y estructuras anatómicas sobre las cuales vamos a intervenir. ¿Por medio de qué se hace? De la separación, de la aspiración y o lo que vendría a ser la tracción. En este caso, la aspiración también se realiza en cualquier momento. Supongamos que de la nada irrigamos con cloruro o también hay un sangrado activo. Yo lo que tengo que hacer es aspirar esa sangre para obviamente tener un buen campo de visión y seguir operando. Y también retirar, obviamente, si hemos echado cloruro y no dejarlo ahí, ¿no? Obviamente se tiene que aspirar.
Un instrumental característico de la exposición son los separadores, ¿ok? Separadores, que en un momento lo vamos a ver. Ahora, disección. ¿Disección qué es? Básicamente consiste en liberar estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que las va a rodear, ¿ok? ¿Cómo se realiza? ¿Por medio de qué se realiza? Principalmente de pinzas, o también de tijeras, sobre todo la tijera de Metzenbau curva, ¿ok? Tijera que también la vamos a ver, por eso no lo pongo acá. Y dentro de la disección tenemos la exéresis o la extirpación, sacar esa estructura, ¿no? Si es que queremos sacarla, por ahora. Y por último, síntesis, sutura o cierre, sinónimos, los tres, ¿ok? Que es cerrar, obviamente, el corte que hicimos en un inicio, cerrar. ¿Por medio de qué hacemos? Del portaagujas, ¿no? Con su aguja e hilo. Portaagujas. Ay, mi dislexia, ¿ya? Ustedes me entienden, portaagujas. Portaagujas. Ya está. Y su aguja e hilo, ¿no? Eso. Ahora, chicos, ya. Partes del instrumental. Aquí tenemos dos instrumentales que lo van a ver siempre. Tijera, pinza. ¿Ok? La pinza, ¿por qué se va a caracterizar? Porque tienen estas partes, ¿ok? Tiene su cremallera, que es lo que le va a permitir a la pinza sonar de esta forma, miren. O sea, voy a utilizar aquí en portaagujas porque no tengo pinza aquí ni ningún otro tipo de pinza, pero sirve, ¿ok? Escuchen, esa es su cremallera. Lo que suena así es la cremallera. Yeah. Esa es la cremallera, que va a permitir que la pinza se quede fija en un estado, ¿no? Y que no se abra si es que yo no le meto fuerza. Esa es la cremallera. Luego tenemos los anillos, que son estas dos cositas de acá. Luego el mango, que son estos dos. Luego tenemos la caja traba o articulación, que me va a permitir unir ambos mangos, ¿ok? Luego la mandíbula y luego las puntas. Eso es todo lo que va a tener una pinza, ¿ok? Ojito acá, que esto de acá se llama mandíbula, y quiero que lo recuerden porque en un momento vamos a ver que cada pinza tiene diferente tipo de mandíbula, ¿ok? Tiene diferente tipo de estría en cada mandíbula. Y no se olviden que esta es la articulación, es la unión de ambos mangos, ¿ok? Que también es importante que se deben de acordar para poder identificar ciertos tipos de pinzas. Principalmente estos dos, mandíbula y articulación, ¿ok? Y la tijera. Aquí, ¿alguien sabe qué tijera es esta? ¿Alguien sabe? ¿Sabe? Mayo, ¿no es? Tijera mayo. Sí, exacto, perfecto. Es la tijera de mayo. Pero aquí es, por así decirlo, van a haber dos tipos de tijera mayo, la curva y la recta. En este caso tenemos a la curva, ¿ok? Pero ahora vamos a ver las partecitas de la tijera de mayo. De igual forma, al igual que la pinza, tiene anillos, como ven acá. Sin embargo, como ven, no tiene la cremallera, ¿ok? No hay cremallera en el caso de las tijeras. Tiene mangos, sí, también. Tiene lo que es, de igual forma, por así decirlo, su articulación. También es la unión de ambos mangos. Pero no va a tener mandíbulas. En vez de mandíbulas, ¿qué es lo que va a tener? Hojas. ¿Ok? Hojas. Esa es la diferencia entre una pinza y una tijera. No tiene cremallera y no tiene mandíbula la tijera. Tiene hojas. ¿Ok? En este caso, como muy bien lo dijo Luis, es una tijera de mayo. Es una tijera de mayo curva. Ahora vamos a poner el apellido. Apellido, primer apellido, segundo apellido. ¿Ok? Es una tijera de mayo, ese es su nombre, pero es una tijera de mayo curva. Como ven acá, sus hojas son curvas. ¿Ok? Y si ya se quieren poner un poquito más especiales, segundo apellido. Aguda, Roma. ¿Ok? Cuando tengamos una punta así, es aguda, y cuando tengamos una punta así, es Roma. Pueden haber tijeras de mayo aguda, aguda, Roma, Roma, y aguda, Roma. ¿Ok? Si por ahora les pregunto. Esa es una tijera de mayo, curva, aguda, Roma. Así, tal cual. ¿Ok? Si le quieren poner nombre, apellido y segundo apellido. Ahora, habíamos hablado de la colocación de campos, ¿sí o no? Ya. Los campos quirúrgicos no se pueden dejar así nomás, porque obviamente mientras todo se haga movimiento, metamos mano a lo que es el paciente y todo, se pueden caer, ¿no? Entonces, obviamente, algo les tiene que sujetar. Algo tiene que sujetar estos campos quirúrgicos. ¿Y qué es lo que va a sujetar estos campos quirúrgicos? Estas pinzas, instrumental de campo. ¿Caracterizadas por quién? Por la pinza Backhaus. Yo me acordaba de esta pinza por Bacchus, por la cervecera Bacchus. Así que si de igual forma se les queda por eso, genial. Backhaus, ¿ok? Tienen estas dos puntas, por así decirlo, que van a sujetar lo que son los campos quirúrgicos. Es la más usada
fija lo que son los campos, y algunos doctores, algunos cirujanos lo utilizan para traccionar tejido, pero sobre todo, obviamente, abdomen, tejido abdominal, ¿no? La parte de la piel externa lo agarran así, pero es una pinza muy traumática. Como ven, sus uñas son en punta, entonces de igual forma va a generar daño. Entonces, solo quédense como que va a ser utilizada para instrumental de campo, ¿ok? Es un datito extra que les doy porque algunos cirujanos sí lo utilizan para traccionar piel, pero es muy traumática la pinza, entonces normalmente no se emplea. Estas son dos otras pinzas de instrumental de campo o sea, no las van a ver en la universidad, pero que también se utilizan. La Thomas, que se caracteriza por tener esta punta de acá, y luego la Roder, que de igual forma, al igual que la Bauhaus, es igualita, solo que tiene estas dos, por así decirlo, olivas, que evita que se profundice la pinza, ¿ok? Básicamente eso. Pero la que sí o sí van a ver en la universidad es esa, que se deben de acordar, es una Bauhaus, que me sirve para sujetar lo que son los campos quirúrgicos, ¿ok? Ahora, habíamos hablado del primer tiempo, diéresis o corte, ¿ok? Que principalmente iba a estar dado por ¿quién? Por el bisturí. Hay que recalcar que van a haber dos tipos de mango de bisturí, 3 y 4, ¿ok? El 3, vamos a poder tener todos estos tipos de hojas de bisturí, del 10 al 15, y el 4, del 18 al 25, ¿ok? Datito extra, si es que en algún momento tienen que retirar puntos y tienen la opción de escoger una hoja de bisturí, siempre escojan la hoja 15, porque es la más fácil para poder cortar el punto, ¿ok? Ese es datito extra, para que lo tengan en cuenta. Si es que, como ya van a empezar a rotar en sí. Luego, dentro de la disección, bueno, de lo que es la diéresis o corte, perdón, tenemos también lo que son las tijeras de Metzenbaum. Al igual que la tijera Mayo, esa tijera Metzenbaum también puede ser curva o recta. Sin embargo, la característica de esta tijera es que va a ser larga, va a parecer como un pico de ave, como ven acá. Va a ser larga, larga, larga. Esta es la recta y esta es la curva, como ven. Esta tijera de Metzenbaum, principalmente, ¿para qué se utiliza? Para cortar piel, 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 ¿ok? Aponeurosis o fascias, piel, ¿ok? A diferencia de la de Mayo, que se va a utilizar ¿para qué? Para cortar lo que es principalmente hilos, ¿ok? Hilos, por si les preguntan. También puede ser recta, curva, y como les dije, aguda, romba, 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 y aguda, aguda, ¿ok? Luego tenemos aquí las pinzas, pueden ser con dientes, como ven acá, o sin dientes, ¿no? Básicamente eso. Básicamente, así se llaman, pinza con dientes o pinza sin dientes. O también se puede llamar como pinza de dientes de ratón, pinza sin dientes, todo eso. Luego tenemos al electrobisturí, que como les dije tiene dos funciones, tanto la de corte como la de hemostasia, ¿ok? Por eso también está considerado dentro de lo que es la diéresis o corte. Luego costótomos, que básicamente es un instrumental que me ayuda a cortar lo que son las costillas para poder ingresar a cavidad torácica, en cirugías obviamente de tórax, ¿no? Luego la cizalla, que lo habrán visto en traumato, permite cortar tejido óseo, ¿ok? Luego también dentro de los instrumentales de diéresis o corte tenemos al craneótomo, a la sierra de Gigli, que ya la habrán visto en traumato definitivamente, obviamente sobre todo para amputaciones. Luego aquí dos tijeritas importantes, que sí o sí quiero que se acuerden. La tijera de Lister también la habrán visto en traumato, porque es una tijera que me ayuda a ¿qué? Cortar ropa, prendas, básicamente. El paciente llega con una fractura de tibia, está con un skinny jean, un pantalón pitillo así bestial. Obviamente no le vamos a decir al paciente, le vamos a sacar todo bien bonito el pantalón, no. Lo que vamos a tener que hacer es cortar. ¿Y por medio de qué tijera se corta lo que son la ropa? Por medio de esa tijera del Lister. Tiene una punta en una de sus hojas que es Roma, que va a permitir meter por debajo de lo que es la ropa y pasar, y obviamente no lastimar la piel, e ir cortando, ¿no? Ir cortando y cortando la ropa hasta que podamos retirar todo el pantalón. Luego tenemos la tijera de Litauer, que la verdad nunca la he visto, pero idealmente cuando se retiran puntos, esa es la tijera que se debería de utilizar. La tijera de Litauer sirve para retirar puntos. ¿Por qué? Porque una de sus puntas de una de sus hojas tiene este ganchito, que va a permitir por ahí, por debajo de este gancho, obviamente por arriba de este gancho, meter lo que es el punto y de ahí simplemente cortar. Súper sencillo, pero la verdad nunca lo he visto en Minsa, entonces normalmente siempre retiro de puntos y hace con hoja de bisturí. Así que ya saben, Lister para cortar ropa, seguro ya lo habrán visto en traumato, y Litauer para retirar puntos. ¿Ok? Ahora, esta es una imagen de la universidad, son los instrumentales de diéresis o corte que hay. Por mesa varía, ¿ok? Por mesa varía. Entonces tenemos aquí el portabisturí, lo que es el mango de bisturí, puede ser mango 3 o 4.
Y acá faltaría obviamente sus hojas de bisturí, ¿no? No se olviden que el mango de bisturí 3 lleva las hojas de 10 al 15 y el 4 del 18 al 25, ¿ok? Eso también siempre es pregunta de sus doctores de práctica. El mango 3, ¿qué hojas le puedo poner? Y el mango 4, ¿qué hojas le puedo poner? Luego tenemos la tijera de mayo, que ya les había dicho, hay recta y curva. Y ya si le quieren poner su segundo apellido, Roma, Roma, Aguda, Roma, Aguda, Aguda. ¿Ok? Luego tenemos aquí las tijeras, no se olviden que las tijeras de mayo es para cortar hilo. ¿Ok? Luego tenemos la tijera de Metzenbaum curva recta, que como les digo es como un pico de ave, es súper larga la tijera, y sirven para cortar piel, aponeurosis, fascias, todo eso. Luego las pinzas de disección, tanto de la con dientes o sin dientes. Y aquí tenemos lo que es el electrobisturí. La parte amarilla me va a servir para cortar y la parte azul para cauterizar. ¿Ok? Por eso está dentro de corte y de hemostasia. Ahora, pasamos a lo que es la separación. ¿Ok? Separación. Vamos aquí a tener dos separadores, lo que son los manuales y lo que son los autoestáticos. ¿Ok? Manuales y autoestáticos. Los manuales son los que van a necesitar de mi fuerza, de la fuerza del cirujano, para que se queden en ese sitio. ¿Ok? Y los autoestáticos son los que yo los programo, los dejo en un sitio y se van a quedar ahí hasta que yo los mueva. ¿Ok? No necesita de la fuerza, no es operario dependiente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Autoestáticos no necesitan la fuerza del cirujano y el manual sí. ¿Ok? Dentro de los manuales, aquí tenemos los que se utilizan en planos superficiales. El Sennmiller, el Langevek, el Vennehaken y el Volkmann. Lo que van a ver en la universidad es el Volkmann, que es como un tenedor, acuérdense, es como un tenedor, vean esto. Básicamente este anillo es para que ustedes puedan meter su dedo índice por ahí y con los demás dedos agarrar el mango y permitir una mejor tracción, una mejor separación de este separador, ¿no? El Volkmann tiene estas uñas, que son tal cual como un tenedor, que puede ir desde 2 uñas hasta 6 uñas, ¿ok? Esa es la diferencia. El Sennmiller es este de acá que posee un ganchito en un extremo gancho en un extremo y este es un garfio, ¿ok? Pueden ser romos o de igual forma cortantes. Luego tenemos el Langevek, que es así, no lo he visto en la universidad, la verdad. Y luego el Vennehaken, ¿ok? Que es un separador en Garfield para planos superficiales. Todos estos de acá son para planos superficiales y son manuales porque dependen de la fuerza del cirujano. Aquí tenemos para planos intermedios, este sí o sí se tienen que acordar su nombre siempre porque lo van a ver en todas, absolutamente todas las cirugías. El Farabeu, ¿ok? Farabeu es un separador como si fuera un corchete, tal cual, un corchete así, que me sirve para planos intermedios. Y luego tenemos el Roux, que no lo van a ver en la universidad, pero también lo van a ver más o menos frecuentemente en lo que son las cirugías. Luego tenemos para planos profundos, los separadores manuales, tenemos el de Richardson, que se emplea para tejidos con difícil acceso, ¿ok? De igual forma, como ven, el mango es bastante fuerte, bastante grande. Como son para planos profundos, va a necesitar una tracción más fuerte, ¿no? Más potente, un mejor agarre. Entonces, de igual forma, por eso los mangos son más grandes. Este tiene una valva. Cuando vean así, se le llama valva, ¿ok? Es una valva anatómica. Este separador se caracteriza por eso, porque tiene una valva, ¿ok? Y me va a permitir jalar así de esta forma, con bastante tracción. Luego tenemos el de Richardson-Steeman o de doble extremo, que ambos extremos tienen valva, a diferencia del de Richardson solo, que tenía un sujetador y una valva, ¿no? El de Richardson-Steeman tiene ambos extremos 2 valvas. Y esa es la diferencia. Ese sí lo van a ver en la universidad, y es importante que se acuerden. De Richardson-Steeman tienen ambos extremos valvas, ¿ok? 2 valvas. De igual forma, ambos son para tejidos de difícil acceso, por lo mismo se utilizan en planos profundos, ¿ok? Idealmente se utilizan ¿para qué? Para cirugía de tórax también, por si quieren dar un datito extra a su doctor. Ahora, aquí tenemos lo que son los planos profundos, cavidades, que tienen que ver con lo que son los manuales, ¿ok? Tenemos el separador de Doyen, o también conocido como separador suprapúbico. Esta es una valva que va a ir en la parte del abdomen, sobre todo en las cirugías, en las incisiones que son así, de esta forma, es decir, horizontales. Entonces, el separador va a ir en la incisión y vamos a poder traccionar de manera vertical, para abajo o para arriba. Entonces, va a abrir de esta forma. O también puede ser lateral, ¿no? Pero idealmente, como es suprapúbico, idealmente de arriba hacia abajo. ¿Ok? Tiene un mango, tiene una valva, son los más utilizados en cirugía abdominal. El mango, de igual forma, por ser un mango grande, permite una buena tracción de este y se utiliza para cirugías pélvicas. En gineco lo van a ver bastante, por ejemplo.
Luego tenemos el separador de Deaver, que posee lo que es una valva rígida, no se mueve esta valva, es rígida, y lo que es un ganchito. ¿Ok? Luego tenemos el separador de Ouellet, que ambos extremos tienen valvas, como ven acá, pero no tienen en el medio lo que era un piquito, que eso es lo que se caracteriza por el Richardson-Stillman, como ven. Esa es la diferencia del Ouellet con el Richardson-Stillman. Luego tenemos el suprapúbico, que es este de aquí. Aquí lo vemos solo porque se puede utilizar tanto en manual como en autoestático, porque se puede utilizar en conjunto con otro separador autoestático que se llama Balfour, que en un momento lo vamos a ver, que va a permitir tanto una tracción lateral como una tracción suprapúbica, es decir, va a traccionar esta forma hacia los lados y una tracción hacia abajo, que en un momento lo vamos a ver. ¿Okay? Y luego el separador maleable, que esto sí o sí se tenían que acordar. Tal cual, es un separador que se puede mover, se maldea, como ustedes quieran darle la forma que deseen. ¿Ok? Como ven acá está todo doradito, maleado. Lo van a ver en la universidad y también en casi todas las cirugías abdominales. Ahora, ya pasamos a ver los autoestáticos. Tenemos aquí los planos superficiales intermedios, el de Whitlander, lo van a ver en la universidad, ¿ok? Este de aquí, de igual forma, mantiene los tejidos fuera del área donde se realiza el procedimiento. Ese es el objetivo de todos los separadores autoestáticos en general. Simplemente que este de acá tiene una cremallera y lo que va a permitir es que yo pueda dejarlo en una situación y se queda así tal cual durante toda la cirugía hasta que yo lo mueva, ¿no? Principalmente para cirugías ortopédicas como también para cirugías abdominales. Luego tenemos el Beckman, que no lo van a ver en la universidad, y el Gelpi. ¿Okay? El Gelpi, básicamente, estos ganchitos de acá sirven para que se penetre lo que son los bordes de la incisión y se abran, ¿no? Se utiliza en cirugías vasculares o de peritoneo, de igual forma. Luego aquí ya tenemos los más profundos, que empezamos con lo que vendría a ser el Gosset, que lo van a ver también bastante en cirugías abdominales. De igual forma, este de acá me permite una tracción lateral hacia los lados, como ven. Luego tenemos el Balfour, en que les decía que es la unión de un separador autoestático con uno manual, que era este de acá, que era el suprapúbico. Entonces me permite tanto lo que es una tracción lateral como de arriba, como una tracción para abajo, como ven acá. Se utiliza de igual forma para cirugías abdominales, cirugías pélvicas, ¿no? Todo eso. Y luego tenemos el Finocchieto, que es para separar lo que son parrilla costal. O sea, todo lo que es la costilla, con eso lo podemos separar, y por eso tiene esta forma, ¿ok? Como una forma un tanto cuadrada, por así decirlo. Entonces esto va a permitir separar lo que son las costillas y poder entrar a cavidad torácica. Es idealmente para lo que es cirugía de tórax. Luego, ahora sí, ojo, pestaña y ceja acá, chicos, es lo único que sí o sí me interesa, sobre todo hemostasia. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes tipos de pinza, ¿ok? Tenemos aquí las pinzas hemostáticas, que son principalmente caracterizadas por la pinza Kelly, ¿ok? La pinza Kelly, ¿por qué se caracteriza? Y es pregunta de todos los doctores, porque es una pinza bien característica, valga la redundancia. ¿Se acuerdan que esa parte de acá de las pinzas se llamaba mandíbula? Ya. En las mandíbulas, en las mandíbulas, las pinzas tienen estrías, ¿ok? Tienen estrías, que son estas cositas que vemos acá, que son estas rayas. Estas estrías me van a permitir que haya una buena sujeción del tejido, lo que vayamos a agarrar, ¿ok? Algo característico de la pinza Kelly, que es la única pinza que se caracteriza por pesto, es porque las estrías que van a estar en su mandíbula van a llegar hasta la mitad de su mandíbula, ¿ok? No llegan hasta esta zona, que era, ¿cómo se llama? Articulación, ¿no? Entonces, la pinza Kelly, sus estrías solo van a llegar hasta la mitad de la mandíbula, ¿ok? Hasta la mitad de la mandíbula. No llegan hacia lo que es la articulación. Eso es pregunta característica de todos los doctores. ¿Sí? Todos los doctores siempre les van a decir, ¿por qué se caracteriza la pinza Kelly? Porque sus estrías solo llegan hasta la mitad de la mandíbula, no llega hasta la articulación de la pinza. ¿Ok? ¿Importante eso? Sí. Es una pinza hemostática que puede ser tanto curva como recta y normalmente en toda cirugía van a haber 6 curvas y 6 rectas. Las pinzas Kelly me van a permitir hacer hemostasia de medianos vasos, ¿ok? Medianos vasos, porque es una pinza mediana. Luego, otra pinza que necesito que se acuerden sí o sí es la pinza Halsted o mosquito. Esta pinza es una pinza pequeña, entonces al ser pequeña, tal cual como un mosquito, va a permitirme hacer lo que es la hemostasia de vasos pequeños o de vasos o de tejido, por así decirlo, que necesita precisión. Por ejemplo, en cirugía plástica, en cirugía pediátrica,
se utiliza bastante esta pinza porque me permite lo que es la hemostasia de vasos pequeños. ¿Okay? No se olviden, estas son las dos pinzas que siempre pregunto. La Kelly y la Mosquito. De ahí las demás, bueno, ya. Igual forma se deben de acordar, pero no es tanto. Luego tenemos la Kriller, que posee estrías, o también conocidas como ranuras, para recalcar, hasta lo que es la articulación, ¿no? Ven todo, que llega hasta todo, no como la Kelly, que es hasta la mitad, no se olviden de eso, por favorcito. Ay, perdón, ya. Luego tenemos acá la Kocher, que es una pinza que no se utiliza tanto, ¿por qué? Porque es una pinza muy traumática, causa mucho daño, entonces, ¿por qué? Porque tiene estos dientes en las puntas. Entonces, normalmente se utiliza para tejido que va a ser retirado posteriormente, ¿no? Para hacer una tracción, quizás para hacer hemostasia, pero no tanto, por lo mismo que son bastante traumáticas, entonces puede generar más daño. Luego aquí tenemos a la Rochester Pin y a la Rochester Calman. La Rochester Pin de igual forma es una pinza larga, como ven, como si fuera un piquito de ave de igual forma, y las estrías van a ir hasta la articulación de igual forma. Y luego la Rochester Calman, en la parte de la parte distal de la mandíbula, en vez de que sean así las estrías, como el resto de la pinza, va a ser cuadriculadas en la parte distal. ¿Okay? Van a ser cuadriculadas como ven acá. Esa es la única característica de la Rochester Calman y la Rochester Pin. No las van a ver tanto, no las van a ver en la universidad, entonces sus doctores no las van a preguntar, pero lo que sí le van a preguntar, Kelly, Halsted y Mosquito. No se olviden, Kelly para vasos medianos y Halsted y Mosquito para lo que son vasos pequeños, ¿ok? Hemostasia de vasos pequeños. Aquí tenemos las pinzas, pinza Kelly, como les digo, puede ser curva o recta, las estrías llegan hasta la mitad de la mandíbula, no llegan hasta la articulación, y la pinza Mosquito Halsted, que es para hemostasia de vasos pequeños. Y sí tenemos también acá lo que es electrobisturí, pero la parte azul, ¿no? Para cauterizar. Ahora pasamos a disección. Tenemos aquí tres tipos, la disección digital, la disección con tijera Metzenbaum y con tijera Iris. La disección digital puede estar dada porque portorundas más una pinza portaobjetos, o portatorunda, perdón, como es la pinza Foster, ¿ok? Que es esta de acá, que la van a ver de nuevo en ginecología, porque va a permitir tanto lo que es cargar objetos, como son las torundas, como traccionar también lo que es el útero, ¿ok? Entonces se caracteriza porque en la parte de su mandíbula, por así decirlo, son ovaladas, ¿ok? Son ovaladas y en el medio tienen un hueco, básicamente por eso. Entonces agarramos la torunda con esta pinza y podemos ir haciendo disección, ¿no? Vamos a ir diseccionando planos. Hacemos disección, disección, disección hasta que se vaya retirando la estructura que queremos retirar. O no solo también se puede hacer con torundas y lo que es la pinza Foster, como les digo, sino también puede ser una disección por medio de guantes. Agarramos el tejido que queremos diseccionar y empezamos a hacer este movimiento, como si fuéramos tijeras nuestros dedos. Vamos a abrir, 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 abrir hasta que diseccionemos el plano. De esta forma también, o si no de esta forma. Cualquiera de las dos formas está correcta. Entonces tenemos la disección digital por medio de torundas, más lo que es la pinza Foster, o por medio de nuestros dedos propios. Luego tenemos la tijera de Metzenbaum, idealmente ¿cuál? Lo que es la tijera de Metzenbaum curva. Habíamos hablado que la Metzenbaum era para cortar tejido, pero para diseccionar la tijera, preferiblemente la Metzenbaum curva. ¿Ok? Esta de igual forma, para hacer la disección tengo que poner por debajo mis dedos y por arriba voy abriendo y cerrando la tijera, ¿no? Para no evitar cortar cualquier estructura importante. Y luego tenemos la tijera de Iris, que es una tijera un poquito más chiquita, que me va a permitir la disección sobre todo en cara, ¿ok? Es una tijera más chiquita, más delicada, que es ideal para cirugías plásticas o áreas donde necesita bastante precisión. Entonces no se olviden, la disección con tijera de Metzenbaum es principalmente con tijera curva, ¿ok? Tijera curva de Metzenbaum. Con la recta no, sino con la curva. Ahora, presión o lo que es tracción se hace por medio de las pinzas, pinza de disección sin dientes y con dientes, ¿no? Ya lo habrán visto. Y la rusa, que se usa en cirugía traumatológica, ¿no? Ya lo habrán visto de igual forma. Ahora, ya. Aquí tenemos prensión o tracción, tenemos diferentes tipos de pinza que lo van a ver y les van a preguntar cuál es su función. Tenemos aquí a la pinza Alice, ¿ok? Se caracteriza ¿por qué? Porque sus puntas tienen esta forma, como si fueran manitos de ratón, tal cual, así. Ven, es una pinza atraumática, no causa daño, ¿ok? Es usada principalmente en cirugía abdominal porque sus puntas son romas, no me van a causar daño. Principalmente se utiliza para agarrar lo que es el apéndice cuando va a ser retirado. También es utilizada en tejido intestinal, que puede ser obviamente fácilmente desgarrable, ¿no? Por lo mismo que es una pinza atraumática, no me va a originar para nada de daño. Si ustedes se presionan con esta pinza su dedo, no les va a generar ningún dolor.
Y luego tenemos la pinza Bake-Up, o sea, Bake-Up. Yo me acuerdo de la Bake-Up como si fuera una canastilla, me suena como si fuera una canastilla. Y tal cual, Bake-Up, o también llamada como canastilla, ¿ok? Se caracteriza ¿por qué? Porque sus puntas van a tener esta forma, como si fuera una mano así. Entonces, al momento de cerrar, va a hacer esto, una canastilla, tal cual, una canastilla, ¿ok? ¿Se utiliza para qué? Para contener trompas uterinas, intestinos, estómago, apéndice. De igual forma, es una pinza atraumática, ¿ok? Entonces tenemos de nuevo la Kotcher. Como les dije, esta pinza a mí la verdad no me gusta tanto. Y la verdad tampoco no la utilizan tanto porque es una pinza traumática. Entonces normalmente siempre que se debe utilizar esa pinza, el tejido que yo prendo o yo prensiono va a ser retirado posteriormente. ¿Ok? Se utiliza para tejidos robustos, para tejidos que ya van a ser retirados posteriormente, como es el caso de la piel, quizás huesos o a veces fibras musculares. Pero no se utiliza tanto porque es traumática, causa daño. Luego tenemos la pinza Foster, que les había hablado, que sirve tanto como para tracción de útero, para tracción de vísceras huecas, como es el útero, o también como pinza portaobjetos, ¿no? O portatorundas, que habíamos visto hace un ratito, que me servía para la disección digital, ¿no? También para jalar tejidos, también de igual forma es una pinza atraumática, entonces estas tres de acá son atraumáticas. La dual también, ¿ok? Pero la Kotcher sí no, ¿ok? Y luego tenemos la dual, que es una pinza que se va a utilizar en cirugías de vesícula, ¿ok? Cuando hacemos una colecistectomía para poder traccionar lo que es la vesícula. Entonces le pueden preguntar, ¿en qué momento se utiliza la pinza dual para una cirugía de vesícula? ¿Ok? Esas preguntas hacen los doctores. La pinza Ali se puede utilizar para una cirugía de apéndice, la Bake-Up para lo que es tracción de útero, no, de trompas uterinas, de intestinos, de estómago, de apéndice, la Foster de igual forma para tracción de vísceras huecas, como es el útero, y la Dual para lo que es cirugía de vesícula. ¿Ok? Ahora, luego drenaje y aspiración. En drenaje tenemos la sonda canalada que viene dentro de su estuche de disección y luego obviamente el sistema de aspiración, ¿no? Que ya lo habrán visto. Ahora, la síntesis, ay, perdón, me salió. La síntesis o cierre o sutura, obviamente el portaagujas de Mayo-Heger, ese es el nombre completo del portaagujas de Mayo-Heger. La característica del portaagujas es que en su mandíbula va a tener en el medio una, por así decirlo, una línea y todo va a tener estrías. Todo va a tener estrías, pero en el medio va a tener una línea hueca. ¿Qué me va a permitir esta línea? Que yo pueda agarrar de una manera correcta y firme lo que es la aguja. ¿Okay? Que la aguja no se me balancee. Esta es la función de esta línea del medio. Que yo pueda tener una buena sujeción de la aguja. Básicamente para esto esta es la línea. Y obviamente todo lo demás tiene estrías. Pero por eso se caracteriza lo que es el portaagujas de Mayo-Heger. ¿Okay? Ese es el nombre completo. Obviamente nuestra aguja hilo, ¿no? Luego también la pinza anatómica, porque con eso es lo que nos vamos a ayudar a suturar. Y por último ya, si es que queremos ser más prácticos, a veces los doctores utilizan grapas. Obviamente el resultado estético no es el mejor, pero es algo rápido, ¿no? Tenemos también pinzas especiales, como es la pinza mixerocodito, también conocida mixerocodito. Literalmente es un codo, vean esto, es un codo. Tiene estrías hasta la articulación de igual forma, es una pinza angulada, ¿ok? Tiene estrías y permite hacer pasajes de hilos o también al momento de disecar algunos conductos. Sobre todo, ¿qué conducto me permite disecar esta pinza? Lo que es el conducto cístico, ¿ok? Si le preguntan, esta pinza se utiliza para disecar lo que es el conducto cístico o clamparlo, ¿ok? Lo mismo. O también sirve para hacer cualquier tipo de ligadura esta pinza. Entonces, ¿para qué se utiliza la pinza mixerocodito? En cirugías de colecistectomía, en otras palabras, al igual que la dual, como ya habíamos visto hace un ratito. Luego tenemos el clamp de Doyle intestinal, que literalmente son así, larguísimos, son larguísimos, son larguísimos. Y son pinzas de igual forma atraumáticas. Entonces, al ser largos, ¿qué me va a permitir? Coger intestino, ¿ok? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una correcta anastomosis posteriormente. Clampo de intestino, no duelen, estas pinzas no generan daño, clampo de intestino y hago mi anastomosis, ¿ok? Ahora, terminamos con lo que son el instrumental y vamos a hablar de las posiciones. Así el toque, para que ya sean libres. Todas posiciones quirúrgicas van a haber dos tipos, supina y prono, ¿ok? La que siempre se utiliza en la mayoría de los casos es de cúbito supino, que es esta de acá, ¿ok? De cúbito supino, que es esta de acá, que es la que se utiliza en casi todas las cirugías, ¿ok? Sin embargo, van a haber variaciones de la posición supina, como es la Trendelenburg, que va a haber una inclinación cefálica, ¿ok? Una inclinación cefálica, que principalmente para qué se hace esta posición,
¿Cuál es el fin de hacer este tren del Lembour? Básicamente que por medio de ayuda de la gravedad, todos los órganos que estén acá, en el abdomen inferior, por así decirlo, permita la gravedad que se desplacen un poquito hacia lo que es la parte cefálica, ¿no? Obviamente no digo que esos órganos se van a ir por acá, pero sí que me ayuden a, por así decirlo, liberar esta zona de los órganos que están por acá, ¿no? Para que retrocedan un poquito para lo que es la parte cefálica. Y obviamente, ¿para qué cirugía se va a emplear este tipo de posición de tren de Lembour? Para cirugías de abdomen bajo. Básicamente eso, por el hecho de que me permite liberar esa zona de los órganos que están ahí, ¿no? Para tener un mejor campo de visión. Es decir, cirugías de abdomen bajo, cirugías pelvianas, todo eso, ¿ok? Luego, la tren de Lembour invertido. Va a haber una inclinación podálica. En este, ¿cuál va a ser el objetivo? Que todos los órganos del abdomen superior caigan un poquito, para que tener un mejor campo de visión aquí. Entonces, ¿para qué cirugía se va a utilizar? Básicamente para cirugías de diafragma o de abdomen superior, ¿ok? Y también para cirugías aquí de cabeza y cuello, si es que podemos utilizarlas. Luego, posición supina, tenemos la de litotomía. Esta la van a ver bastante en ginecología. Te juro que todas las cirugías son esta posición de litotomía. Es una posición donde se hacen cirugías vaginales, perineales, urológicas y rectales. ¿Okay? Luego, en la mesa ortopédica, obviamente que es para cirugías de articulaciones como pelvis, cadera. Ya han tratado por esto, entonces ya saben. Luego, la posición prona, es decir, boca abajo. Tenemos a la de laminectomía, que es para hacer cirugías tal cual de laminectomía de columna. Luego la Krasken o jackknife, tal cual, es una navaja, o posición de navaja también le conocen, que es una posición proctológica. ¿Qué es proctológica? Que expone lo que es el recto, ¿ok? Que expone lo que es la parte trasera del paciente, por eso se le llama proctológica, ¿ok? Y entonces, idealmente, ¿para qué va a ser utilizado? Para cirugías rectales y coxígeas, ¿ok? Tal cual. Proctológica expone la parte traserita del paciente, cirugías, ¿para qué expondríamos esta zona? Para hacer cirugías ahí, ¿no? Luego la craniotomía, obviamente para cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Que va a permitir agarrar la cabeza, que no se me mueva en la cirugía. Otras posiciones especiales, básicamente traumato, lo que han visto. Silla de playa, ¿para qué se utiliza esta posición? Para cirugía de la cintura escapular. Decúbito lateral, brazo suspendido, ¿para qué? Para cirugía de hombro. Decúbito lateral para artroplastía, para abordar lo que es cadera, ¿ok? Entonces, esas posiciones ya están duchos con esto, ustedes. Ya han llevado traumato. Entonces aquí, la última parte práctica de técnica operatoria, mesita de Mayo. ¿Cómo yo coloco lo que son mis instrumentales en la mesita de Mayo? En la mesita de Mayo no vamos a poder poner todos los tiempos quirúrgicos, ¿ok? Solo vamos a poder 3, idealmente. Diéresis, exéresis, hemostasia y síntesis. Diéresis, que era corte. Exéresis, hemostasia, todo lo que tenga que ver con pinzas. Todo, absolutamente con todo lo que tenga que ver con pinzas hemostáticas, ¿ok? Y síntesis, mi portaagujas, mi aguja, hilo y mi pinza anatómica con dientes o sin dientes, ¿ok? Y los separadores van a ir en el medio o también pueden ir en esta zona de por acá, ¿ok? Y aquí son las pinzas extra, dependiendo de la cirugía puedo utilizar ciertos tipos de pinza extra, ¿ok? Dentro de la diéresis, obviamente todo lo que es corte. Bisturí, mi tijera de mayo, la tijera de mayo también puede ir acá en síntesis, porque recuerden que la tijera de mayo idealmente era para hilo, a diferencia de la Metzenbaum, que era para piel, ¿ok? Luego lo que son las pinzas anatómicas, tanto la con dientes o sin dientes, en la diéresis. Luego la exéresis, hemostasia, todo lo que eran las pinzas. Pinza Kelly, pinza mosquito, la Kriller, todo eso, ahí, ¿ok? Luego la síntesis, mi portaagujas, mi aguja hilo, mi pinza anatómica, todo eso. Luego en las extras, ya todas las pinzas extras que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, la pinza Foster, como ustedes quieran decir. Era tanto para disección como para agarrar mi torundita, ¿no? Tal cual. O también para traccionar útero si estamos hablando de una cirugía ginecológica. Esta de acá, parece una canastilla, Backup, ¿ok? Backup. ¿Para qué me servía? Para agarrar lo que era principalmente apéndice, ¿no? Cirugía abdominal. Esta, que parece manitas de ratón, deditos de ratón, la Alice, ¿ok? La Alice. ¿Para qué era? Para traccionar lo que era el apéndice, ¿ok? Eso. Son pinzas, recuerden estas 3, pinzas atraumáticas, no me causan daño. Ustedes literalmente se presionan el dedo con estas pinzas, yo lo he hecho, entonces no les va a doler, no les va a doler para nada. Esta de acá, pinza codito o mixter,
¿Para qué era? Para clampar lo que era el conducto cístico. Entonces, ¿para qué me sirve? Para cirugía de colecistectomía. ¿Ok? Escucha, esta de acá sí... Bueno, mala foto. Mala foto, chicos. Casi no sé qué será. Si alguien sabe, pues genial, pero es que no puedo identificar. No, no sé. Les mentiría. Estas dos. Clamp intestinal. ¿Ok? Me olvidaba de decirles. Puede haber recto o curvo. ¿Ok? Curvo, recto. ¿Para qué era? Para agarrar intestino, para hacer correcta anastomosis. ¿Ok? Eso. Aquí, separadores. Al final, este de acá era un intento de Finocchieto, pero al final resultó que no era Finocchieto, entonces el doctor nunca supo qué era. Sí, para estas alturas del año ya saben qué es, me lo hacen saber, por favor, porque el doctor, al final, ningún doctor llegó a saber qué era este separador, porque era como que todos los doctores venían a mi mesa y el doctor le preguntaba, doctor, o sea, a su colega, ¿no? Le preguntaba, ¿qué separador es este? Entonces decían Finocchieto, pero el doctor decía, no, pero es que no tiene lo que es la manija para abrir. Y nadie sabía, al final no se llegó a determinar qué separador era, pero lo tratábamos como Finocchieto. Si ya saben qué separador es, me lo hacen saber, sería genial. Si están con el doctor Humberto Montoya. Luego aquí tenemos el Whitlander, ¿de acá? Farabeuf. Por favor, no se olviden de ese separador. Son como corchetes. Separador de Farabeuf. Es importantísimo, lo van a ver bastante. Entonces ya saben cómo dividir su mesita de mayo en lo que es, obviamente, en una mesa de mayo, ¿no? Diéresis, exéresis, homostasia, síntesis y extra. Y sus separadores en el medio o pueden ir arriba. ¿Ok, chicos? Entonces, peques, pucha, sí ha sido maratónica esta clase, pero es porque es importante que lo sepan. De igual forma, todas las imágenes están acá. Bueno, ya saben que se empezó a grabar desde la parte de desinfección, lastimosamente, pero ya. Entonces, chicos, eso sería todo. Ahorita les voy a pasar el post-test. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia, o algo que, no sé, se les venga por algo bien en la cabeza durante la semana, me lo hacen saber, normal. Me lo escriben por chat y yo encantadísima de responderles. Entonces, gracias de verdad por quedarse todas la horita y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Disfruten su última rotación de técnica operatoria y cirugía. La verdad es muy bonita. Si tienen la oportunidad de suturar, háganlo, láncese con todo. Intenten de practicar desde ya ahorita. Si es que el doctor le dicen, ¿saben suturar? Ustedes digan, por más que no sepan, le digan, doctor, yo no sé, pero me gustaría aprender y si usted me ayuda durante el proceso, o sea, si usted me ve, genial. Y normalmente los doctores siempre son buena onda, entonces siempre láncense, no tengan miedo, no se cohíban, porque al final de todo, la práctica es lo que hace el maestro. ¿Ok, chicos? Entonces, nada, cuídense bastante, que les vaya increíble esta última rotación. Ya están a nada de su 11º ciclo de llevar pediatría. Así que cuídense, un abrazote. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Harley. Hasta luego, buenas noches.